Hola a todos. Llegamos para el último y tercero episodio de esta serie de discusiones sobre IA generativa y Agentic AI, perdón. Tengo acá otra vez, a Aquiles y a Pablo. Gracias por estar aquí otra vez con nuestros asistentes. ¿Así se dice en español? Asistentes. No sé si ya percibieron, pero yo no soy hispanohablante. En este episodio nosotros vamos a explorar un otro lado del uso y aplicaciones de Agentic AI que está más relacionado a lo que nosotros hacemos en nuestra vida y a mucho de lo que las compañías hacen con inteligencia artificial y tecnologías, ¿no? Relacionado al ciclo de desarrollo de software dentro de las compañías. Me gustaría saber, Pablo, a empezar, ¿cuál es tu visión sobre el impacto que va a tener el Agentic AI sobre todo el ciclo de desarrollo de software y de soluciones dentro de la compañía, sobre la construcción de las plataformas, sobre las integraciones? Nosotros venimos de un escenario recién donde el surgimiento de la IA generativa ha puesto sobre la mesa esta discusión. La IA generativa ya es capaz de automatizar un pedazo de este ciclo de desarrollo de software, que es el coding específicamente, pero con Agentic AI nosotros podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Las capacidades son mucho más amplias. ¿Cómo tú ves esto? Ahora aquí pasa algo que normalmente no pasa en las revoluciones tecnológicas, que es el propio mercado de tecnología, con esta nueva tecnología y con IA Agentic, puede ser disruptivo a sí mismo. Es decir, podemos tener una disrupción sobre el propio mercado de los que lo estamos ejecutando y lo que estamos implementando. Porque hay otras revoluciones tecnológicas, igual el Big Data, Analytics, o el Quantum o incluso el blockchain, que sí, pueden cambiar procesos de negocio, han tenido cierta disrupción en cadenas de valor y en las empresas, pero es verdad que la IA generativa, como el grado de aplicación es tan grande y la redactividad cognitiva se puede aplicar en muchos casos de uso, en muchos escenarios, pues el propio desarrollo de software y el mundo de las empresas tecnológicas pueden tener cierto grado de disrupción sobre ellas mismas, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que la primera oleada de IA generativa, pues esa parte de codificación, ya todos sabemos que un desarrollador le puede hacer ciertas preguntas a una IA generativa o que le ayude a generar ciertas líneas de código, pero claro, si vamos ahora al mundo agentic, pues podemos pensar en una evolución mucho mayor, es decir, podemos tener agentes no solo que estén respondiendo a una pregunta a un desarrollador, sino que pueden estar monitorizando las aplicaciones, los logs, los componentes de software, identificando errores en los logs y identificando de forma automática, con la autonomía de la IA generativa, cuál es el motivo del error, incluso cerrando el círculo, es decir, podrían proponer un cambio en el mismo código, incluso desplegarlo a producción. Entonces, es verdad que realmente puede suponer un cambio en el propio mercado de la tecnología. Porque claro, tenemos que desarrollar plataformas de IA generativa para hacer Agentic, pero las propias plataformas de Agentic pueden llevar a otro nivel el propio desarrollo del software. Entonces entramos en un bucle. ¿Tú crees que llegaremos a un punto donde el propio usuario del área de negocio puede escribir con su manera de explicar las cosas el requerimiento funcional que tiene y la tecnología a través de una secuencia de agentes transformar eso en una especificación técnica, entonces en código y con otro agente definir los casos de prueba y con otro agente hacer las pruebas integradas y con otro agente planear el deploy y con otro agente hacer ¿Esto sería posible? Como decía Luis antes, la tecnología que está por debajo de eso ya está aquí. O sea, no la tenemos armada de esa manera, pero ya está aquí. Y si he puesto antes un ejemplo de un caso de uso de una campaña, que tengo que poner un caso de uso del propio negocio nuestro. Entonces, en teoría podría pasar, pero claro, el grado de libertad de ese caso de uso que se podría implementar a día de hoy es pequeño. Pero sí que va a poder pasar que áreas de usuarias sin un conocimiento profundo de tecnología puedan realmente implementar o hacer ciertas automatizaciones o ciertos robots. Eso sí que va a poder pasar en un tiempo no tan lejano. No construir toda una plataforma tecnológica o toda una herramienta, pero hacer pequeñas automatizaciones. Estoy seguro que el usuario final, con cierto conocimiento, sí que va a poder hacer esas automatizaciones, que al final es un pequeño robot o un pequeño agente. Vale, esto me trae dos preguntas a la cabeza. Primero, le paso la primera a Aquiles. Con todo esto que comentó Pablo, ¿cuál es el perfil del desarrollador del futuro? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese tipo? ¿Qué tiene que saber? ¿Cuál es su papel en este juego?
Por todo lo que ha comentado Pablo, el perfil del desarrollador del futuro seguro que va a ser muy diferente o va a tener nada que ver con lo que tenemos ahora, si es que el desarrollador existe, que eso también es otra, cómo lo entendemos hoy, es otra discusión que podemos tener. Pero bueno, ya podemos hablar un poco de lo que estamos viendo hoy más reciente y después vamos un poco más para pensar en el futuro. Hoy en día ya estamos viendo, por ejemplo, nosotros aquí en Entity Data, para muchos casos no contratamos ya personas con un super conocimiento técnico. Hay casos de uso muy relacionados con data y IA que de 4 años atrás vamos a buscar una persona con un conocimiento técnico súper preciso, súper bien, con una educación muy buena, y la realidad es que en 2 años eso ha cambiado radicalmente. Hoy en día necesitamos, al uso de la IA generativa que ellos ya hacen en sus proyectos en el día a día, necesitamos mucho más gente que entienda el problema de negocio, que sepa extrapolar cómo usar esa tecnología, que sepa cómo conectar los puntos y tenga una visión más amplia que no una persona que codifique o que técnicamente consiga solucionar problemas. En paralelo a eso, estamos viendo, cuando usamos herramientas como Copilot o otras parecidas, que para los juniors tienen un impacto muy grande y hoy en día para los seniors todavía no tienen impacto. Es que hoy en día se utiliza Copilot y gana mucho tiempo, es el junior. El senior, no. El senior al final acaba teniendo un rol parecido al que tenía antes. Pero, ¿por qué eso está pasando hoy? Porque Copilot que tenemos hoy, las herramientas que tenemos hoy de desarrollo de software todavía son limitadas y normalmente en las empresas tenemos una gran complejidad de sistemas que se acaban integrando. Y normalmente cuando hacemos una solución donde tenemos el problema es cuando necesitamos integrarnos con otra herramienta. A medida que las soluciones de IA evolucionan, creamos más agentes, conseguimos captar en una solución de IA todo el conocimiento de una plataforma tecnológica, el trabajo del senior de desarrollar va a ser mucho menos necesario. Sí. Vamos a ser capaz de automatizar muchísimo más. Entonces, es una tendencia que ya ha comenzado. Entonces, el desenvolvedor, decodificador, tal vez de aquí a unos años, va a ser ahora, como hablábamos hace 4 años, de la persona que sabía Assembler, que había estudiado en la carrera una formación de Assembler, pero que nunca en su vida había utilizado. Pues posiblemente de aquí a un tiempo la gente va a codificar en la carrera y cuando lleguen al trabajo tal vez no codifican. Y el desafío que eso pone en la mesa es cómo vamos a formar los juniors. Tradicionalmente cogíamos los juniors y los formábamos acompañando las cosas básicas, codificando. ¿Cómo vamos a hacer una persona experta en software que tal vez nunca codificó o nunca tuvo de codificar en un proyecto? Los desafíos que aparecen son muy grandes. Entonces, y el momento que estamos ahora es que desde la llegada del GPT el giro ha sido muy radical, muy rápido. Entonces, hoy en día hemos cambiado mucho el foco ya. Necesitamos gente que sepa mucho más de solucionar problemas, de pensamiento analítico, de visión conceptual, que entiendan el proceso de negocio, que gente que técnicamente sea muy buena. Necesitamos algunas personas que técnicamente sean muy buenas, pero no un montón de personas. Creo que en la época cuando se puso el término data scientist, ¿no? que se decía que ahora lo importante no es tanto saber las respuestas, sino saber hacer la pregunta. Uh-huh. Yo creo que ahora con la IA generativa se llega todavía más. Es decir, si soy capaz de hacer el prompt, si soy capaz de hacerle la pregunta y definirle bien planteado el caso de uso a la inteligencia artificial, voy a conseguir implementar el proceso. O sea, creo que en el desarrollo del software cada vez se van poniendo más capas de abstracción. O sea, nadie desarrolla en ensamble, en programa. ¿Por qué? Porque hemos ido creando lenguajes de programación por encima, cada vez un poco más abstractos, cada vez un poco más sencillos y más adaptados al lenguaje natural. Ahora con la IA generativa y con Agentic pasamos metimos la final. Metimos la final, que es ya el lenguaje humano, el lenguaje en el que nos comunicamos. Envía un audio con los requerimientos. Pero con Agentic yo creo que es todavía un poco peor. Porque antes hablábamos que la misión de la persona era escribirle para la IA lo que hacía falta. Con las plataformas de Agentic, la IA se da cuenta de lo que le hace falta. La responsabilidad del humano es garantizar que la IA tiene la información necesaria para tomar la decisión. Pero ella misma se puede hacer la pregunta. Pero entonces me viene la segunda pregunta en la cabeza. En este escenario que describen, ¿cuál es el papel de las áreas de tecnología? Os doy un ejemplo para ilustrar yendo al límite, ¿no? A lo Yo soy el usuario de un área de canal
y quiero hacer unos cambios en mi aplicativo mobile o crear una nueva versión de este aplicativo mobile, describo exactamente todo lo que quiero, doy al algoritmo todas las informaciones necesarias de lo que pretendo tener en este aplicativo para entregar a mi cliente, y entonces tengo una serie de agentes que es capaz de entregarme el aplicativo listo en un par de horas. Imagina esto. ¿Cuál es el papel del área de tecnología en un mundo como este? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es el papel del área de negocio en un mundo como ese? Definir lo que necesita el negocio y definir cuál es la mejor manera de entregar beneficio al cliente. Pero si la gente se adapta a la realidad. Yo voy a definir un macroproceso, pero en el microproceso la gente va a tener un grado de libertad grande para adaptarse. Lo que me refiero es, en realidad no es un problema de tecnología de negocio. El problema es que las empresas del futuro todas van a ser de tecnología. Y la barrera entre el negocio y la tecnología, en mi visión, va a casi desaparecer. Cada vez más notamos los proyectos de IA generativa, que no tiene sentido tener equipos separados. No tiene sentido tener alguien de negocio definiendo requerimientos y alguien de tecnología escuchando los requerimientos. Somos mucho más ágiles, mucho mejores cuando trabajamos todos juntos. Quizá el problema sea más profundo que mi pregunta. Es que quizá yo tenga la inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial definiendo lo que yo quiero en mi aplicativo. Exacto. O lo que mi aplicativo debería tener, con base en el uso que hace o cómo mi negocio se tiene que transformar para maximizar. O sea, sí. Igual, llevado muy al extremo y futurista, el CEO define el propósito de la empresa y a partir de ahí se va desencadenando todo. Se va desencadenando todo. El otro día me hicieron una pregunta un poco absurda, que era la siguiente. Tengo una gran empresa de bienes de consumo y la pregunta era ¿cómo yo hago para no hacer falta, para que no necesite las personas que tengo, que tienen 20 años dentro de la empresa y que tienen todo el conocimiento del proceso? Yo creo que la IA generativa me quite esas personas. Mi respuesta fue: eso no tiene ningún sentido. Sí. Con la IA generativa te va a ayudar a ser mucho más eficiente y a hacer mucho mejor los procesos normales, pero esa persona que tiene la visión entera es la persona que va a cuidar de la IA generativa, que va a indicar si la IA generativa está haciendo las cosas bien o mal y va a indicar correcciones que deben ser hechas encima de la IA generativa. Entonces, el futuro del humano un poco es cuidar de la IA generativa y controlarla. La curaduría, ¿no? Curaduría. Sí, curaduría de negocio. Bueno, volvamos un poco más a la tierra, ¿no? Es que viajamos un poquito. Otra vez, yo soy el alto ejecutivo de una compañía responsable por implementar estos temas. Pero mira, ya implemento soluciones de inteligencia artificial hace mucho tiempo. Ya empecé hace año y medio a implementar soluciones de IA generativa. Ya tengo un equipo acá que sabe todo de eso. ¿Qué me falta para empezar a trabajar con Agentic AI? ¿Me falta algo? ¿O ya tengo todo? ¿Hay algún conocimiento adicional? ¿Conocimiento en alguna nueva tecnología? ¿Herramientas nuevas que tengo que conocer? ¿O simplemente un hecho de no, empiezo a hacerlo porque tú ya tienes la capacidad? ¿Me falta algo o no? Para las personas que no han vivido toda la evolución de la IA generativa en los últimos años, creen que la IA generativa acaba en el LLM. Muchas de ellas han escuchado hablar del retrieval, de coger bases de conocimiento indexadas por el modelo y usar eso para crear un contexto, para que la IA generativa no alucine, para que tenga el conocimiento para dar la respuesta, pero poco más que eso. Y en realidad, en paralelo a todo eso, se ha creado un ecosistema grandísimo de utilidades, de utilitarios, que llamamos frameworks, que lo que hacen es dar capacidades a la creación de agentes. Entonces, esos frameworks lo que hacen es cosas como garantizar que la solución tenga memoria de esas interacciones. Pero ya existen frameworks específicos para el desarrollo de Agentic AI. Existen frameworks específicos para el desarrollo de Agentic AI. Así como tuvimos el RAG, el Chain of Thought, para la IA generativa, ya existen frameworks para... En realidad, el RAG es un concepto. El RAG es, yo tengo una base de datos indexada por un modelo y voy a hacer una búsqueda en esa base. Cuando hablamos de framework, estamos hablando de bibliotecas Python o Java o lo que sea, que te dan capacidades para poder crear esos agentes. Los agentes que necesitan para tener un agente que funcione bien. Yo necesito tener conectores con lo que llamamos tools. ¿Tools qué es? ¿Cómo me conecto con el Salesforce para ver una información? ¿Cómo me conecto con el sistema de pricing para saber el precio que tengo de practicar para el cliente? Entonces, esos agentes ya me tienen esos conectores prontos, listos, para ya utilizarlos. Tienen memoria. Entonces, esos agentes mantienen el contexto de la conversa que tienen con un cliente
o con el contexto que pasa en el problema, de qué interacciones de lo que ha pasado. Esos agentes tienen capacidad de planear la solución. Tienen sistemas que lo que van a hacer es, llega una petición y ellos comienzan a hacer interacciones contra los LLMs para entender la situación y tomar decisiones y generar a partir de ahí tareas utilizando las tools. Entonces, todo eso que acabo de explicar ahora, desarrollarlo sin nada es muy costoso. Requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, todo lo que se hace hoy, al menos lo que nosotros hacemos con Agentic, acaba utilizando frameworks. Y ahí hay han aparecido ya varios frameworks, algunos para agentes únicos, tipo LangChain o Llama Index, otros... Un brasileño, ¿no? Llegaremos ahí. Otros para multiagentes, como por ejemplo LangGraph, y para acabarlos que tienen capacidades de autonomía, que son multiagentes ya autónomas, que por ejemplo un brasileño que se llama Creo.ai o el AutoGPT, que ya es famoso de Microsoft. Vale, súper. Bueno, con eso llegamos al fin de nuestra serie sobre AI Agentic. Me gustaría agradecer a los dos, Pablo y Quiles, gracias por el tiempo, gracias por este baño de conocimiento. Es un tema que está llegando, pero está llegando con fuerza y creo que tendrá la potencia que ha tenido la IA generativa, que empezamos a hablar hace 2 años, casi que exactamente 2 años, y es un tema del futuro, ¿no? Entonces es un contenido extremadamente importante porque la gente tiene que saber qué es el Agentic AI y tiene que estar involucrado con este tema para el futuro. Entonces os dejo libre para que puedan decir lo que quieran. Agradecer la oportunidad de poder hablar, y a mí hay una frase que escuché el otro día que decía que quizá a corto plazo estamos sobreestimando las capacidades de la IA generativa, pero igual a largo plazo las subestimamos, y creo que comentábamos antes. Me acuerdo, había un libro de hace muchos años que decía que era imposible que el hombre llegara a la Luna porque la distancia que había de la Tierra a la Luna eran tantos miles de kilómetros y la forma más rápida de viajar era en tren y primero había que hacer una vía. Entonces, claro, estás pensando en un modelo conceptual de la actualidad. Si pensamos en un modelo cómo va a evolucionar y lo rápido que está evolucionando la IA generativa, es que posiblemente las próximas iteraciones no nos las podemos imaginar. Sí. Entonces yo estoy seguro que a medio y largo plazo va a tener un impacto incluso mayor del que podemos ver ahora. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Evandro, por el convite. Y bueno, aquí estábamos hablando mucho de uso de negocio, pero podemos hablar de uso en ciencia, de cómo ya van a comenzar a existir LLMs, ya existen, por ejemplo, que tratan temas de proteínas. O para creación de medicinas. Para creación de medicinas. Entonces hay un mundo también gigante. Se están haciendo LLMs que ya no son LLMs del lenguaje humano. Son LLMs, por ejemplo, del motor de un avión, para entender padrones que puedan venir después de otros padrones y que pueden ser, por ejemplo, una falla. Bueno, ni siquiera somos capaces de imaginar todas las aplicaciones y evoluciones que vienen en el futuro. Bueno, gracias a los dos. A ti y a todos los espectadores. Y un abrazo a todos. Creo que un día haremos otro sobre algún otro contenido de IA que nos dejan de surgir. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.